Bueno, lo primero, si podías brevemente contar cuándo y cómo se inicia el conflicto que hoy tomó mayor envergadura, ¿no? Bueno, la verdad es que esto es parte de un proceso de acumulación tanto de discusiones como de fortalecimiento de distintas orgánicas dentro del movimiento estudiantil. O sea, esto no es algo espontáneo. Se plantea como una movilización espontánea, como un estallido social que sale de la nada. Y eso no es así. O sea, efectivamente, el movimiento estudiantil siempre ha existido y ha tenido distintas expresiones, por lo menos desde la dictadura en adelante. Y si uno analiza las demandas más fuertes que han sostenido estos movimientos, han sido un poco lo que hemos levantado hoy día. O sea, esto a comienzo de año se levanta desde las universidades, o sea, de la CONFECH, del Consejo de Rectores, con demandas muchas de ellas históricas, que el financiamiento a las instituciones públicas para que se fortalezcan y terminar así con el autofinanciamiento impuesto durante la dictadura, la democratización, que es algo sumamente, o sea, viene de la reforma del 68, esto del cogobierno, ¿cierto?, de generar instancias más participativas dentro de los estamentos, y el acceso, que es algo ya más de los gobiernos de la concertación en adelante. Es decir, esto de la PSU, de los mecanismos estandarizados de evaluación que han reproducido la desigualdad y han profundizado al momento de constituir un filtro de clase para el ingreso al sistema terciario. Esos han sido los tres ejes más fuertes que han tenido el movimiento, por lo menos a nivel de educación superior. Y esto se suma las demandas que levantaron los estudiantes secundarios en la Revolución Pingüina, que atacaron los problemas quizá más estructurales, que tenían que ver con cambios constitucionales, con que el Estado constitucionalmente fue un Estado garante y responsable de la educación pública y por tanto tenía que financiarla. La demunicipalización, que es algo que también la municipalización de la educación básica y media se instauró durante también la dictadura. Y es algo que han venido planteando tanto los secundarios como los profesores. Y además de esto, el fin al lucro, que partió no este año, partió con la Revolución Pingüina. Entonces, todas estas movilizaciones que se han levantado han sido movilizaciones frustradas por la no respuesta, porque no tampoco lograban constituir una correlación de fuerza más favorable, es decir, pasar de lo estudiante a lo más social. Y hoy día se devela este año que en respuesta, de alguna manera, de pronunciamiento del gobierno derecha de que va a hacer las reformas que quedaron pendientes por la Revolución Pingüina en educación superior, está ya este movimiento a partir de la Universidad del Consejo de Rectores, con una movilización inicial que tuvieron la Universidad Central, una universidad privada, que fue algo como histórico. Entonces, de alguna forma, con esta iniciación del movimiento se empiezan a sumar distintos actores que ya veían como mucha frustración acumulada durante los procesos anteriores y vuelven a levantar esa misma bandera de lucha, y ahí de a poco se empiezan a sumar más, o sea, estudiantes universitarios del Consejo de Rectores con instituciones privadas que se empiezan a involucrar en las discusiones de la CONFECH, los estudiantes secundarios, los profesores, y empiezan a sumarse también los trabajadores de a poco. Entonces, parte este año efectivamente las movilizaciones, pero responde a un proceso de acumulación y de frustración de los movimientos estudiantiles, y se suma un factor determinante que es el descontento general de la población respecto a un modelo que ya no le hace sentido. Si la crisis de la educación es parte de una crisis de un modelo de desarrollo global, que es el modelo neoliberal impuesto, que repercute en la educación, pero que en su generalidad reproduce la desigualdad, no solamente a través de la educación, sino que a través del sistema económico y del sistema político. Sí. Ahora, mencionaste la Revolución Pingüina, ¿no? Que, teniendo en cuenta ese precedente, ¿qué enseñanzas ustedes sacaron como para no cometer los mismos errores, tanto en términos positivos como negativos de lo que fue ese proceso? Yo creo que se reafirma un poco el ámbito positivo de la desconfianza hacia la clase política. Es decir, durante la Revolución Pingüina, no diría que se cometió el error entre una mesa de negociación y una mesa de trabajo, porque eso en sí mismo como forma no es malo. El problema está en que no se generaron las condiciones necesarias dentro de ese espacio de correlación de fuerza y de preparación para poder disputar, en el fondo, la batalla de las ideas, instalar con más fuerza la demanda, y además porque se bajaron las movilizaciones cuando se subieron a esta instancia. Entonces, cuando uno no está movilizado, deja de ser un negociador con capacidad, en el fondo, de negociar. Así de simple. Y eso de alguna forma dejó una marca en el movimiento estudiantil
que hoy día ha permitido que nosotros no caigamos tan fácil en instancias como de cooptación de la clase política, y además estemos más preparados para una posible instancia de mesa de trabajo o mesa de negociación con el gobierno, es decir, una movilización más fuerte, que no sea solamente estudiantil, sino que involucre a la sociedad en su conjunto, y además estar más preparados en el momento de plantear la idea. Es decir, que en todo este proceso de movilización hemos logrado madurar nuestras propuestas, reafirmarlas en cuanto a argumento, pero además ganar la legitimidad de la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que la experiencia de la Revolución Pingüina nos ayuda mucho a no ceder tan rápidamente y además a generar el espacio suficiente para concitar el apoyo ciudadano y la articulación de fuerza dentro del movimiento social. Ahora, en esta coyuntura que se está abriendo un espacio de diálogo, ¿no? Bueno, se está en discusión si es de diálogo, de negociación, qué características asume. Paradójicamente esta semana no hubo movilización, no se sabe si el día de mañana se va a realizar finalmente o no la reunión. O sea, ¿cómo ves esta posibilidad de que el gobierno apele a la desactivación del movimiento sobre la base de la apertura de una mesa que lo más probable es que se prolongue en el tiempo? Sí, evidentemente el gobierno va a intentar eso y lo ha intentado hace mucho tiempo con la primera acción clave, que es una estrategia que se usa siempre, que es la de generar divisiones. Entonces esto de invitar a unos no a los otros, esto de marcar mediáticamente diferencias de postura al interior de las organizaciones, hacer mecanismos de persuasión, en el fondo de voladores de luz respecto a las opiniones del gobierno, muy distintas unas de otras, para generar confusiones. Y esta instancia de apertura al diálogo, muy distinta a lo que se venía planteando por los ministros, o sea, el último ministro y las posiciones del gobierno, que sale el presidente de la República diciendo que va a dialogar cuando ya todos habían dicho que en el fondo el diálogo se iba a centrar en el Congreso y no con los actores. Entonces genera un panorama como de confusión, pero que de alguna manera también es una oportunidad. Insisto, esta instancia constituye una oportunidad y hay que aprovecharla y hay que tener iniciativa política también. Entonces, de alguna forma, lo que se espera es generar el espacio que sea, en el fondo, constituye una oportunidad para el movimiento, y para eso se necesitan ciertas garantías. Primero, evidentemente, que se mantenga esta unidad del movimiento, que yo creo que es lo que a todos apuestan. O sea, la gente en la calle dice, lo importante, vaya de que ganen o no sus reivindicaciones particulares, es que se mantenga unido el movimiento. Y porque además mucha gente dice que ya hemos ganado demasiado con este proceso. O sea, es como engendrar, es como un embarazo. O sea, nosotros estamos desesperados por ver que salga luz y hay una solución al conflicto, pero esto recién se está engendrando. Entonces, de alguna manera, conscientes de eso, de todas formas nosotros creemos que hay que poder diferenciar los avances concretos respecto a nuestras demandas dentro del marco de lo posible con un gobierno de derecha, y saber también, con la maduración suficiente, proyectar el movimiento en lo político y en lo más estructural de fondo, que signifique realmente entender que es necesario un movimiento organizado que tenga vocación de poder para lograr los cambios estructurales, porque con la clase política que tenemos no se logra. Y bajo escenario, el espacio de diálogo puede marcarse oportunidad para recoger esas ganadas para el movimiento, para que no constituya algo testimonial y le dé la fortaleza para el próximo año volver a disputar. Y para eso, como te decía, se necesitan garantías, la unidad, el tema de algunos mínimos para la respuesta que en el fondo le permita ceder al gobierno, y nosotros de alguna manera generar un consenso. Y bueno, otra serie de condiciones, tú lo viste en la reunión del general, los proyectos de ley que no habían sido consultados, que sea lo más transparente posible para que no pase lo que pasó en 2006, porque la gente está muy expectante de lo que está pasando, no solamente los estudiantes, sino que la sociedad en su conjunto. Entonces ellos tienen que estar en conocimiento respecto a lo que se discute. Y teniendo esas garantías, de alguna forma eso puede ser provechoso, tanto si hay buena respuesta como si hay una respuesta negativa, porque eso muestra que el gobierno realmente no tiene la voluntad política para avanzar la solución de un conflicto y mantener su posición de intransigencia y de aislamiento, porque no es representativo de la gran mayoría de la población chilena.